Vamos a dar comienzo a la actividad porque tenemos hasta las 12 el espacio y además respetando tanto a las colegas como a los que han llegado, hago un poco de historia porque hay alumnos de este año que a lo mejor no saben en qué contexto tiene que ver esta actividad. Con Juan Gerardi, con mi amigo Juan, que se dedica a la historia, lo cual me gusta mucho porque hace mucho tiempo que mi modelo de instalación en la filosofía antigua es poner a dialogar la filosofía con otras disciplinas, con la literatura, con la historia, con el arte. Por lo tanto, nos llevamos muy bien con Juan trabajando desde hace muchos años. Y la cátedra de filosofía antigua viene sosteniendo dos cosas anualmente: las jornadas de filosofía antigua, que ustedes ya las tuvieron y que nos acompañaron por allí por el mes de septiembre, octubre, algo así como las octavas jornadas, que ustedes saben que tienen un nombre porque son en homenaje al profesor Francisco Olivieri, el profesor que dejaba de trabajar por cuestiones de salud cuando yo llegué hace 15 años a Mar del Plata. Entonces, cuando inicié esas jornadas en homenaje, por supuesto que le pusimos Francisco Olivieri. Y eso ocurre anualmente. El simposio que va a tener lugar el jueves y el viernes es una situación extraordinaria. Eso significa que Mar del Plata ganó la plaza para que fuera el tercer simposio. Pero acontecerá una vez cada tanto. Esto es regular. Lo segundo regular es lo que acontece hoy. Con Juan Gerardi venimos sosteniendo un ciclo de conferencias internacionales. Esto quiere decir que invitamos colegas de mucho prestigio que vienen a Buenos Aires o que vienen a Mar del Plata o que están en algún congreso en el país y los invitamos a venir a Mar del Plata. Gentilmente aceptan y esto está también teniendo una historia. Una historia que acaba de decirme Juan, acaba de darme una alegría enorme Juan, porque hace mucho tiempo que venimos soñando con un libro que reúna ese ciclo de conferencias internacionales. Y el libro ya está formateado. El libro, de alrededor de 300 hojas, que es la memoria de este ciclo de conferencias que este año se convierte en una actividad pre-congreso por la proximidad al simposio, va a tener su forma de libro, que saldrá el año que viene. Y tenemos textos de Fátima, de Sousa Silva, que hoy nos acompaña, tenemos textos de investigadores nacionales, tenemos textos de
Ana Iriarte, una investigadora del País Vasco, tenemos textos de Fabio Lessa, en fin, una serie de investigadores que pasaron por Mar del Plata en este contexto. Bien, así que en esto estamos hoy. Hoy están en eso. Hoy están en una actividad presimposio, pero que es una actividad de continuidad de la estructura de la cátedra de filosofía antigua. Si vamos por las octavas jornadas Olivieri, debemos ir por las sextas o séptimas ciclo de conferencias de filosofía antigua, con el espíritu de siempre. El espíritu es la interdisciplinariedad. Por lo tanto, van a escuchar ese entrecruzamiento, esa polifonía de discursos que no necesariamente tienen que ver con lo más duro de la filosofía antigua. Pueden escuchar a un filólogo, como les decía, pueden escuchar a un historiador, pueden escuchar a alguien, a un antropólogo, porque lo que nos impulsa es un proyecto interdisciplinario. Juancito. Bueno, brevemente quería agradecerles a todos la participación, a las profesoras por estar hoy acá, a Cecilia por impulsar el trabajo en estos últimos años y que seguramente se consolidaría en lo que viene. Agradecerle también a Carlos Van Howard por la realización de la filmación de este evento y especialmente también a los colegas que están acá con nosotros. Creo que sería lo mejor darle paso a las exposiciones y muchas gracias a todos. Esta maravilla es el póster que Juan, de una calidad bellísima, que yo le voy a regalar uno a cada una de nuestras invitadas, a quienes voy a presentar, por supuesto, ahora. Este es el póster de esta actividad. Muy bien, entonces, chicas, quédate, Juancito, y nos preparamos los dos. Ya me pago acá. Bueno, el placer enorme de contar con dos personas de un enorme prestigio que, más allá de su prestigio, yo moriré arrancando por donde arranco siempre, que es por un discurso o por un territorio, por una superficie que tiene que ver con los afectos. En primer lugar, son mis amigas. Aceptaron venir. Nadie ignora que este país no tiene un centavo, que la universidad, lejos de tener dinero, está en una etapa de resistencia, de poder sostenerse como institución pública. Por lo tanto, ni que hablar de que mis amigas han asumido venir a la Argentina. Por lo tanto, como digo, siempre el primer gesto discursivo, la primera palabra, va a ser del orden de los afectos. Después, la academia dirá el resto. Las escucharán, verán sus calidades, verán su altura intelectual, de lo cual no tiene sentido que yo siga interviniendo en esa línea. Por lo tanto, siempre que yo abra algo
de este tipo lo abriré por el mismo lugar, que es por agradecerle a mis amigos que estén en mi casa. En Morón, que estén en La Uva, que también es mi casa, que estén en Mar del Plata, que siento que es mi casa. Por lo tanto, chicas, muchas gracias por esta venida. Ahora sí, Fátima de Sousa Silva es catedrática. Catedrática quiere decir que uno ha alcanzado el grado más alto al interior de una carrera docente en la Universidad de Coimbra, en Portugal. Es una eximia filóloga de trayectoria internacional, traductora de comedia, tragedia, en este momento de Aristóteles. Acaba de efectuar las primeras traducciones de Aristóteles que se están dando en Portugal sobre las plantas y sobre los animales. Una vastísima carrera. Ha dirigido en distintos periodos el Centro de Estudios Clásicos de la Universidad de Coimbra, y María das Graças de Moraes Augusto es filósofa, es doctora en filosofía. Fátima es doctora en letras clásicas. María das Graças es también catedrática en la Universidad Federal de Río de Janeiro, donde también implica lo mismo haber alcanzado la máxima titulación en el marco de sostener una carrera docente, y es, en el ámbito de la filosofía antigua, una de las personas más seguramente en su país la más reconocida, y en América Latina una de las más reconocidas. Por lo tanto, estamos en manos de dos perlas, a quienes yo simplemente dejaré la palabra. Gracias, chicas. Gracias por estar acá. ¿Y quién habla primero? Muy bien. Gracias. ¿Sí, yo? ¿Sí? Pues muy bien, muchísimas gracias a la profesora Colbani, una amiga de años. Por su cuenta, ya no es la primera vez que vengo a Mar del Plata, ya nos hemos encontrado eventualmente con algunos de los que están delante. Pues es siempre un placer volver, y además volver en compañía de una amiga de muchos años también, que es Graça, con quien hemos, las dos, encontrado una colaboración fantástica, que además de nos permitir reflexionar sobre asuntos comunes, como es, por ejemplo, lo de hoy, ya os hablaré, además nos ha proporcionado tiempos de convivencia y de amistad increíbles. Pues muchísimas gracias, Cecilia, y gracias a todos de haber venido. Vamos, de alguna manera, el programa que hoy nos preparamos es conectado, ¿no? Ya se ha comprendido que yo soy una filóloga y que mi amiga María das Graças es una filósofa, pero justamente, como decía la profesora Cecilia, la interdisciplinaridad es una fatalidad en nuestras materias antiguas, y para que de alguna manera nuestra sesión tenga una elaboración común y articulada, hemos encontrado en un tema que es la muerte, y, si queréis, la discusión sobre la muerte, que básicamente es un asunto incontroverso, que no tiene discusión. Pero los griegos, aquí les gustaba discutir todo, incluso la muerte la discutían, intentando de encontrar argumentos o soluciones para esta fatalidad que es el término, el final de la vida humana. Y también, además de este tema, hay un protagonista común
que es Heracles, ¿no? Heracles, alguien que sigue siendo una figura popular en nuestra mítica contemporánea, en la piel de una especie de superhombre antiguo, que entre sus hazañas cometió esta última de ser capaz de resgatar a alguien a la muerte, de devolver la vida a alguien. Bien, entonces esto es nuestra propuesta, cómo es posible que alguien discuta la muerte y que un héroe tradicional pudiera contestar la fatalidad de la muerte. Yo lo voy a hacer con base en dos tragedias muy bien conocidas de un mismo autor que se llama Eurípides, una célebre tragedia, además discutido si es tragedia propiamente, porque ya veréis que a Heracles le he dado un papel cómico en esta tragedia, lo que parece un poco incompatible con la noción que tenemos de tragedia, que se llama Alcestis, ¿no? La figura tradicional de la mujer que acepta morir a la vez de su marido para poder darle algunos años más de vida. Vamos. Y una otra que se titula Heracles furioso, Heracles alucinado, y que justamente tiene como punto de partida el momento en que haber resgatado una vez más a una otra persona. Digamos que Heracles es reincidente en esta confrontación con la muerte, a la cual rapta, recupera más que un muerto. Y además os daré un apunte sobre una tragedia perdida, de que solo conocemos unos pocos fragmentos, y la idea es no solo conectar el tema de esta tragedia perdida con lo de las dos que mantenemos, que conocemos plenamente, pero también dar una idea de cómo esta temática era una temática múltiple, ¿no? Algo que tenía popularidad y que podía ser conveniente repetir en diferentes fechas y en diferentes momentos. Pues bien, empezaré por hablaros un poco de esta convención de lo que es la bajada a los infiernos, ¿no? ¿Cómo es bajar? ¿Bajar para qué? ¿Quién puede ser el protagonista de una hazaña como esta? Nos sorprende, dada la exigencia límite de una hazaña como el descenso al reino de los muertos, verla asociada al más paradigmático de los héroes griegos. Heracles, naturalmente. Todas sus características tradicionales lo recomendarían como protagonista de tal aventura. El potencial físico, en primer lugar, la valentía invencible, pero también sus reconocidas cualidades de héroe civilizador, empeñado en liberar al mundo de monstruos para dar espacio a la instalación de una sociedad pacífica y organizada. Este es también un perfil asociado con Heracles, y luchador indómito por los valores esenciales de un colectivo estructurado, como es el caso en la tragedia de la xenía, un valor que iba a traducir por hospitalidad, o de la filia, que en una traducción muy generalista pues correspondería a la amistad. En fin, es relevante el propósito de enfrentar a la muerte como la capacidad de hacer polémica la más grande debilidad de los hombres, su circunstancia infalible de mortales. En esta osadía extrema de pisar el terreno oculto de los dioses subterráneos, el hijo de Alcmena, Heracles, se acerca en la tradición a otros aventureros de igual gabarito y movidos por objetivos con el mismo nivel de elevación. En un comentario que hice sobre el tema de Orfeo, justamente una de las figuras catabáticas, Diodoro Sículo parece sintetizar el esencial sobre la tradición mítica de la catábasis, de la bajada al infierno, sus protagonistas y el entorno y variables con que una larga tradición la caracterizó. Dice Diodoro Sículo: en nombre del amor por su mujer, hablando de Orfeo, se enfrentó a la terrible aventura de bajar al Hades.
con su melodía, ha seducido a Perséfone y la persuadió a ayudarle en sus intentos, que ella le permitiese traer de vuelta a la tierra a la mujer ya fallecida, tal como ocurrió con Dioniso. Ya vemos dos héroes catabáticos, Orfeo y Dioniso, porque según la leyenda, también este ha traído de vuelta del Hades a su madre, Sémele, que, obtenida la inmortalidad, ha cambiado el nombre a Dione. Cuanto a nosotros, dice Dioniso Sículo, terminado este discurso sobre Orfeo, volveremos a Heracles. Entonces, con esta síntesis, tenemos claro que al menos Orfeo, Dioniso, Heracles eran famosos catabáticos, ¿no? Gente que había ido al infierno, lo que no es difícil, porque todos ahí iremos, pero había retornado, y ahí está la novedad. Destaquemos de esta síntesis algunos aspectos esenciales. En primer lugar, la motivación, por qué se va, que es sentimental, pero decisiva. Es por amor, en el caso de Orfeo, que alguien se determina a un proyecto extremo verdaderamente utópico. El objeto de esta pasión es, en el caso de Orfeo y de Dioniso aquí especificados, una mujer con diferentes relaciones con un aventurero, esposa en el caso de Orfeo y madre en el caso de Dioniso. La decisión hacia la cual el amor conduce es una aventura radical, la de descender al Hades exigiendo una gran osadía, así como un arete, una excelencia, un valor, que en el caso de Orfeo se traduce como la seducción del canto. Digamos que las armas pueden variar. El proyecto pasa por una confrontación con el más poderoso de los adversarios, la propia muerte, que se desea vencer en su mayor ventaja, la irreversibilidad. Anagagein, en griego significando traer de vuelta hacia arriba, es el vocablo que define esa victoria, siendo la inmortalidad la coronación del triunfo. Como está consagrado a las grandes hazañas míticas, una aliada viene a unirse con la decisión del héroe para facilitarle el camino. Esto, la mano femenina, por detrás de un gran hombre siempre hay una grande mujer, decimos nosotros, era ya verdad en la antigüedad. Perséfone, naturalmente, cuando se trata del Hades, aparece como la versión más obvia. Finalmente, si la atención de Diodoro está centrada en Orfeo, una comparación con la proeza de Dioniso antes de enfilar por el tema Heracles parece propiciar una reunión de figuras que el mito naturalmente asociaba con la catábasis. Esta es una aventura extrema que parece traducir una pluralidad de sentidos. La victoria sobre la muerte será siempre, antes que nada, una prueba de enorme heroísmo que quiebra barreras instituidas entre dos mundos. Por otro lado, en su sentido más profundo, la catábasis puede o bien definir un trayecto espiritual que procura conocimiento y respuesta a temores en cuanto al futuro. A nosotros todos nos gustaría conocer lo que nos aguarda al velar, o representar un rito de generación de la propia personalidad, o bien cuestionar el sentido de la muerte y de su irreversibilidad, o aún representar simbólicamente la repetición del ciclo vegetal, como con deleite de inversión. Luego, la propia complejidad del descenso a los infiernos se compagina bien con las múltiples caras del hijo de Alcmena, o sea, de Heracles. En la producción trágica, tal como la observamos, la catábasis de Heracles es retomada en dos circunstancias distintas por Eurípides, como os comentaba, en Alcestis del año 438 y en Heracles Furioso del 420, con un espacio amplio entre las dos.
pero en las piezas perdidas el motivo regresaba tal como los fragmentos lo testimonian, en una creación de autoría dudosa titulada Pirito, un amigo del bien conocido Teseo, héroe de Atenas, ¿no? Pues Teseo tenía un buen amigo Pirito con el cual vivió varias aventuras radicales. Hay aquí en el Pirito, en lo poco que sabemos de los fragmentos, seguramente en uno de ellos, una referencia a Heracles y Teseo. Así como es clara la preocupación que Teseo de Atenas tenía de rescatar Pirito del Hades. Hay que añadir a los nombres de los catabáticos Orfeo, Dioniso, Heracles, uno más, que será el nombre de Teseo, el héroe de Atenas, que también él, según la tradición, bajó al infierno en busca de un amigo, justamente Pirito. También es cierto en líneas generales un argumento que Collar, alguien que estudia fragmentos con bastante competencia, resume de esta forma. Teseo y Pirito fueron a Hades para raptar a Perséfone como novia de Pirito. Esto sería el tema. Este fue capturado, pero Teseo se negó a abandonarlo. Heracles llegó a Hades para raptar a Cérbero y al encontrar a los dos prisioneros los libertó a ambos. Esto es muy poco, de lo que sabemos sobre esta pieza perdida. Pero como ven, el héroe de Atenas bajó a Hades para intentar traer de vuelta a su amigo Pirito, que había de una manera un poco insensata bajado al infierno para pedir la mano de la señora de los infiernos, mujer del dios Hades, Perséfone. Dice Tzetzes que la liberación del Pirito, y no solamente la de Teseo, era un componente particular de la pieza de Eurípides, versión confirmada por un papiro antiguo, que nos dice. Sobre estas diferentes versiones de la catábasis del héroe tebano, procuraremos establecer puntos comunes y conformes con un filón tradicional, el definido por el ciclo, acentuando al mismo tiempo la flexibilidad a la que cada una de las creaciones euripidianas lo sujeta. Porque, como todos bien saben, una de las capacidades, digamos, apreciables de los poetas trágicos, y además de alguien con la creatividad de Eurípides, es no de variar, no de procurar una originalidad constante, pero justamente al revés, el de volver repetidamente sobre un mismo tema y reinterpretarlo, cambiando detalles en la manera de contar la historia, y estos detalles, que hay que poner entre comillas porque son detalles decisivos, pueden cambiar completamente el sentido de la misma historia. Pasemos a un tópico esencial que yo titularía de los derechos sagrados de los dioses infernales, que es un riesgo, naturalmente, a quien se dispone a desafiarlos. Lo que torna extrema la aventura del descenso a los infiernos y el respectivo retorno, después de ser rescatada para la inmortalidad una persona querida que pertenece ya al mundo de los muertos, son las propias prerrogativas de los dioses infernales. En primer lugar, la inaccesibilidad de su reino presupone el traspasar las barreras que, en definitiva, separan los dos planos de la trayectoria humana, la vida y la muerte. Reconocidos determinados puntos de partida como vías de acceso al Hades, aquí funcionaba naturalmente la imaginación de los antiguos, que encontraban puntos geográficos que identificaban como puntos de acceso a los infiernos, el camino que se abre está poblado de dificultades y peligros. Así, el lago infernal, que es una constante en esta geografía imaginativa, donde navega Caronte, claro, los mediterráneos imaginándose un viaje marítimo para llegar a donde que sea, porque es su misma realidad, pues Caronte, el barquero del infierno,
que establece una frontera definitiva entre los dos mundos. La distancia inmensa que separa sus dos márgenes, las márgenes del lago de Caronte, vencida por el barquero de los muertos, es la última frontera invencible para aquellos a quien la vida abandonó. Y es por todos conocido el llamado de Caronte, audible cuando el término de la existencia llega. Tenemos el testimonio de Alcestis en Eurípides, que en una alucinación de moribunda puede describirlo. Dice Alcestis: veio el bote de dos remos en un lago, y el barquero de los muertos con la mano sobre la vara, Caronte, y a llama: ¿por qué esperas? Aprésate, estás retrasándome. Es con estas palabras que le presiona con urgencia. Integrado ya en el cortejo fúnebre de Alcestis, el coro de la pieza revive la imagen de aquel que se sienta al remo y al timón, el viejo conductor de los muertos. Terminada la travesía, a las almas aguarda el reino de las sombras, siendo la oscuridad la marca general de un mundo donde la luminosidad no penetra. La irreversibilidad, de otro lado, forma también parte de los criterios de los señores de los infiernos. Como es bien sabido por todos, la navegación de Caronte tiene un solo sentido. Se dice en griego, anóstimos, quiere decir que no tiene regreso, que no tiene nostos. Y para asegurar la retención de aquellos que después del viaje pasan a integrar como propiedad de los señores de los infiernos las moradas subterráneas, allá está el perro Cérbero, el monstruo de 3 cuerpos o de 3 cabezas, como guardián de los portones del Hades. Todo el tema de Alceste se asienta justamente en la discusión sobre la irreversibilidad de la muerte y de los derechos de los dioses infernales. Son ellos, a través de las parcas, estas que cortan el hilo de la vida, los que determinan sin duda el fin de la vida, imprevisible y tradicionalmente incontornable para todos los mortales. Sin embargo, como afirma Gregory, Eurípides da testimonio de una discusión que relativiza la autoridad de la muerte. La muerte, por tanto, se torna objeto de desplazamiento, de variación. En la pieza es previsible e evitable para Admeto, porque alguien se propuso morir en su sustitución. Es previsible, pero inevitable para Alcestis, que aceptó morir. Ella de una manera completamente sorprendente. A los diferentes personajes les es permitido entonces elegir diferentes muertes, algo que a todos nosotros nos gustaría. Y su elección por una muerte se torna motivo de debate. Así, solo un dios de la relevancia de Apolo, que es personaje en Alcestis, puede en un primer momento obtener por dolo, por engaño, embriagando a las ejecutoras de la muerte, un retardamiento en la fecha fijada para Admeto, bajo la condición de hacerse sustituir por alguien dispuesto a morir en su lugar. Admítese, por lo tanto, que la muerte puede ser alterada y negociada como si hubiese pasado por un proceso de civilización. No es automática ni natural, pero negociable. Intransigente e en igual concesión, en el caso de Alcestis, la muerte ya se encuentra ahora en las puertas del palacio para reivindicar a su víctima, la única que generosamente aceptó esta sustitución, de modo que un primer reencuentro en escena se proporciona entre los dos dioses, el señor de la luz, o sea, Apolo, y la señora de las tinieblas, o sea, la muerte. Irritada, la muerte se escuda en la justicia para censurar los artificios con los que Apolo eludió a las parcas
pero sobre todo para exigir sin demoras, en nombre de una legítima imposición, la satisfacción de las prerrogativas de los dioses infernales. Incapaz de escuchar razones, aún las que resultan de los mejores principios y valores, aquí no la justicia y la muerte, es a través del engaño o de la fuerza que una tentativa puede ser hecha. Apolo puede afirmar que la justicia y la razón lo asisten, que es en nombre de la amistad que actúa, pero es todo en vano, porque la muerte no es susceptible de argumento alguno o de súplicas, y veremos que más adelante en la pieza el coro recordará que la muerte es una diosa sin culto. No tiene ni estatuas ni altares que la representan, y por eso es inaccesible a la plegaria o a cualquier oferta que la retrase. La tolerancia con Admeto parece haber sido una excepción absoluta. A pesar de estar armado con el arco, Apolo se abstiene de usarlo contra su adversaria. Delega en un mortal, Heracles, ese papel, anticipando en síntesis la futura intervención del hijo de Alcmena con su contexto y sus motivaciones. Dice: acogido como huésped en la casa de Admeto, será él quien por la fuerza te arrancará esta mujer. Así abre el camino a aquel que, de acuerdo con la mejor tradición, sería el último trabajo de Heracles, la lucha contra la muerte, como el adversario que dispone en superlativo de todas las ventajas amenazadoras con que los sucesivos enemigos del héroe lo fueran desafiando, que son monstruos ante Heracles comparados con la muerte. El héroe que Eurípides pone en escena en Heracles Furioso, su otra pieza, es aquel que acaba de regresar de las sombras como vencedor de la campaña contra la muerte, para ser herido en el propio momento en que tomaba el trofeo de la victoria por una locura arrasadora que lo lleva a cometer lo que se convertirá en el último de sus trabajos, aquel que al final denigre toda su carrera de héroe y de hombre. La amenaza de muerte al padre, Anfitrión, y el asesinato de la mujer y de los hijos bajo el efecto de una posesión divina. La ironía suprema del destino de Heracles, el hombre que llegó a vencer la muerte, es esta de bajo una locura, cometer un superlativo trabajo tan injusto que es esto de matar a su mujer y a sus hijos, víctimas indefensas y naturalmente no dignas de ningún héroe. Victimizado a primera vista por la ira de Hera y por la indiferencia de su olímpico progenitor Zeus, ya vemos que hay intervención divina acá, Heracles parece injustamente tratado y susceptible de llamar para sí la piedad de todos los que asisten al desecho de su destino. Podemos ver que bajo la imagen de la violencia aparentemente desmesurada subyace la idea de un castigo, aquel que cabe a quien osó ir contra las hojas consagradas de los dioses infernales. En la propia victoria que acaba de alcanzar sobre la muerte, rescatándole de las garras la vida de Teseo, está trazada una hubris, o sea, una arrogancia, un exceso, el atentado cometido contra los derechos de las divinidades infernales, por lo cual es preciso pagar un precio elevado. No tiene dudas Alberto Bernabé, un bien conocido académico español, en afirmar a propósito: nada puede ser retirado impunemente a la muerte, porque la muerte es una condición esencial de la propia vida humana. Miremos ahora un poco los trazos de un protagonista de esta aventura. El diseño que Eurípides hace de Heracles en Alcestis
es en buena parte responsable por la interpretación de la pieza como un drama satírico, vamos, una contribución cómica a lo que sería un contexto trágico. Muchos de los recursos usados en la caracterización del héroe son de hecho coincidentes con los que la comedia fijó como propios del hijo de Zeus. Por lo tanto, a pesar de intervenir en un episodio de una enorme tragicidad y delicadeza emocional, el Heracles de Alcestis acumula marcas de una cierta exageración cómica. De cierta forma, Apolo, el dios, al anunciar aún en el prólogo que será por la fuerza que el héroe irá a obtener una difícil victoria contra la muerte, deja implícito, bajo lo que parece ser el enunciado de un mérito, la brutalidad como principal argumento de las victorias conseguidas por el héroe. Entre coraje y brutalidad, la frontera es muy tenue y de la tragicidad a la comicidad pasa el mismo. Es cierto que antes de traerlo a la escena, el poeta hace oír a través de diversas voces el lamento por la impotencia frente a tal hazaña, demasiado exigente y arriesgada para un mortal común, lo que naturalmente sobreleva la capacidad excepcional de Heracles. Pero no es menos verdad que el aspecto que rodea su primera aparición confirma el vigor y la ferocidad como características propias del autor de tan arriesgados trabajos. Tomado de sorpresa por la llegada de Heracles, el coro de la pieza no tiene la menor dificultad en identificar al visitante, sin duda porque las insignias que lo revisten, apenas patentes al espectador, no al lector, son claras. Ya sabemos la piel de león, ¿no? Un bastón, que son las insignias de Heracles. A la imagen le siguen otros pormenores propios del héroe en versión cómica, la brutalidad, que continúa subyacente a los propósitos que lo hacen venir, y la voracidad. Digamos que mantener la fuerza de un héroe exige comer mucho. Esto es un riesgo, es un trazo del Heracles cómico, naturalmente, la voracidad. Se impone como primer objetivo en el diálogo entre el huésped y el anfitrión justificar la venida inusitada del héroe en la secuencia de un trabajo más a desempeñar en Tracia, de acuerdo con las órdenes de Euristeo. ¿No será por acaso que de las preguntas de Admeto resulta clara la idea de que Heracles se prepara sin cualquier consideración sobre la naturaleza del enemigo para atacar al desconocido, apenas escudado en la fuerza física y en el impulso irracional? Esto es un tópico que a mí me parece curioso desde el punto de vista de la conciliación tragedia-comedia, es que este Heracles que viene al palacio de Admeto y finalmente va a cometer una hazaña más, no tiene ni idea del adversario que va a enfrentar, no la muerte, pero el anterior. Esto quiere decir que es alguien que vive de impulsos y no de racionalidad. Digamos que brutalidad pasa también por la falta de racionalidad en el plan de los trabajos. No será por acaso que de las preguntas de Admeto resulta clara la idea de que Heracles se prepara sin cualquier consideración sobre la naturaleza del enemigo para atacar el desconocido, apenas escudado en la fuerza física y en el impulso racional. Por conocer el apetito devorador del visitante que lo aborda, Admeto no se limita a satisfacer con el escrúpulo que le es conocido en la materia las condiciones de recepción debidas al huésped: comida, baño, reposo, ¿no? La hospitalidad. Las órdenes que Admeto da van en el sentido de satisfacer con comida harta el apetito de un Heracles al que adivina devorador. Disposiciones que se muestran justificadas, aunque insuficientes, cuando la voracidad del héroe es puesta en escena. Porque si Heracles es la excepción cuando se trata del empeño y de la fuerza, no lo es menos cuando es el apetito lo que está en tema.
Así lo reconoce la sierva de la casa, familiarizada con la recepción de los huéspedes, pero nunca enfrentada con ninguno que le mereciese tamaña reprobación, expresada en sucesivos insultos: zafado, ladrón, gatuno. Esto es el Heracles de la Alcestis también. En su comportamiento se asomó todo tipo de groserías. Aceptó hospitalidad de alguien sumergido en un luto reciente, no valoró en exigencias en relación a los servicios que le fueron prestados, exageró en la bebida y enfiló por un comportamiento desubicado, cantando con una corona en la cabeza cuando en la casa resonaban tonos fúnebres. Las reprobaciones de la sierva no pasan de un preámbulo al espectáculo lamentable que Heracles irá a dar en el siguiente momento. Aún embriagado, censura la tristeza ambiente y desafía la servidumbre para la fiesta, abundante en vino y en dones de cipres, en una apelación descontraída al carpe diem, ¿no? Que naturalmente es la inconveniencia máxima en un funeral. Mucho exceso y total falta de sensibilidad diseñan la figura semicómica del Heracles euripidiano, sin que, no obstante, esta actitud de Heracles deje de contribuir imagéticamente para el simbolismo general de la pieza. ¿Y cuál es este simbolismo? Según un gran comentador, Gregory, de la pieza, el mensaje de Heracles es que el destino es inexorable y que por eso hay que gozar de la vida. El gozo de la vida frente a la sentencia de la muerte es mucho más que una cuestión del uso eficiente del tiempo. Afirmación que revela la paradoja de la situación de Admeto, vivo pero imposibilitado de vivir. Luego, en cierta forma, Heracles repite la acción inicial de Apolo, presentándolo no con más tiempo de vida, pero con una mejor posibilidad de aprovecharla. Pasemos a un otro tópico, el enfrentamiento con la muerte, una lucha por valores y sentimientos, digamos en nombre de que esta valentía face a la muerte. En las diversas piezas en análisis parece un trazo común que Heracles, en el papel del héroe salvador, llegue de improviso en el momento justo en que su intervención se muestre necesaria, cuando están en cuestión vidas o la salvaguarda de valores mayores. Sería este, por lo tanto, un trazo permanente en un cierto estilo dramatúrgico de Eurípides. Al mismo tiempo, su intervención corresponde a una sublimación progresiva del héroe brutal que invierte su capacidad física al servicio de valores civilizatorios y que va enfrentando fuerzas superiores o divinas, de modo que la intervención de Heracles gana sentido ético y se inserta en el programa de una humanidad en evolución. Balzac, un académico argentino, sintetiza a propósito: Heracles no es solo mediador entre griegos y bárbaros, sino también entre las fuerzas tónicas y los hombres, y entre estos y los dioses. Y así en Alcestis, en que la llegada del hijo de Alcmena coincide con el día de la muerte de la esposa del señor del palacio, de Admeto, y por lo tanto con el momento oportuno de rescatar a la esposa de un anfitrión generoso, lo mismo, imaginamos, iba a pasarse en el Pirituo, en que estaba en tema proteger la amistad y el riesgo de dos aventureros del Hades. Así, en uno de estos fragmentos, se expresa la sorpresa de Éaco, uno de los jueces del infierno, por la llegada inoportuna del héroe al Hades. Finalmente, en el Heracles furioso, el héroe regresa también inesperadamente después de la catábasis, cuando su presencia parecía ya imposible, aun cuando acontecimientos previos lo exigiesen.
También en este caso su llegada parece oportuna para la salvación inexorable de las manos asesinas de un tirano, a pesar de que un giro de la suerte viene a ser el Salvador del momento una especie de héroe de una segunda catábasis cuando lo vemos rodeado en la superficie de la tierra por los múltiples cadáveres de cuya muerte es ahora el causante involuntario. Para tornar un poco más claro lo que sintetizo acá, todos nos recordamos que en esta pieza que se titula Heracles Furioso, Heracles que viene justamente de llegar del infierno rescatando a su amigo Teseo, por un rasgo de locura, va a matar a sus hijos y a su mujer en peligro frente a un tirano que los amenazaba. Y en un momento, la escena que sería una escena de triunfo, de trofeo, de alguien que terminara su último trabajo de gloria frente a la muerte, se convierte en una especie de Hades terrenal, ¿no?, en tierra, de regreso a los vivos, por sus propias manos matando a toda su familia. Es que de nuevo Heracles está rodeado de muertos, como una especie de una segunda catábasis en su misma casa. Por otro lado, es también una cuestión transversal la dificultad del trabajo que solo un héroe superior puede ejecutar. Dice el propio Heracles, fue a duras penas que ella vino a parar a mis manos, como también el coro no hesita en saludar al héroe como el glorioso enfrentamiento de Heracles, su último trabajo. El hecho de que la catábasis constituye en la tradición la última de las hazañas del héroe civilizador es de eso mismo el testimonio. Luego es natural que la ausencia o la demora en el regreso del héroe suscite entre el común de los mortales un enorme escepticismo sobre la posibilidad de que tal aventura se concretice con éxito, traducido en un debate o en un acumular de opiniones contradictorias que sirve a la valoración del tema de la catábasis. En Alcestis, a pesar de la oportunidad de la presencia del héroe en el momento en que sus dotes de luchador más necesarios son, la verdad es que su llegada anterior en calidad de huésped del palacio de Admeto, como hemos visto, proporciona diversos efectos. Por un lado, ocasiona una especie de diversión, permitiendo al hijo de Alcmena la exhibición de un comportamiento al nivel de una escena de comedia. Pero al mismo tiempo el grotesco de la actitud de Heracles contrasta con un valor por demás inherente de la pieza, o sea, la hospitalidad, la xenía. Desde el prólogo, la generosidad de Admeto para con sus huéspedes es valorizada por Apolo. Pero es sobre todo cuando el luto invade su palacio que la generosidad del señor de la casa es manifiesta. Sin dudar en recibir al visitante, el anfitrión esconde el dolor que lo afecta para no perturbar la tranquilidad de quien recibe. Así es solo cuando descubre, por las inconfidencias de un esclavo, la verdadera situación de la casa que lo acoge, que Heracles apela al coraje y a la fuerza para retribuir con un trabajo a medida de sus excepcionales cualidades la generosidad de su anfitrión. Volviendo un poco al Pirito, sin duda que en el Pirito el valor de la amistad entre el rey de Atenas y su amigo era de la mayor relevancia. Así lo atestigua el fragmento 7 en él, en que Teseo, como un verdadero ateniense fiel y dedicado a los principios de la amistad y protección de los perseguidos, declara cuán vergonzoso sería abandonar a su suerte a un amigo capturado por los dioses infernales. La propia alteración de las condiciones del rescate, que Heracles, al contrario de la tradición dominante, liberaba a los dos aventureros y no apenas a Teseo, lo comprueba, acentuando la resistencia decisiva del señor de Atenas en abandonar al amigo. Muy probablemente, al contrario de lo que acontece con las dos producciones euripidianas que venimos a considerar,
la acción de Pirito ocurría en el infierno como escenario de la pieza, donde Heracles había ido a buscar el perro Cérbero y acababa por intervenir en el rescate de los dos héroes. Melero, un colega amigo de España, que dice que se ha admitido la hipótesis de que la originalidad de esta tragedia perdida radicaba en el tratamiento sofístico del tema, en virtud del cual el Heracles esforzado convencía por la persuasión de las palabras al dios de los infiernos para permitir el regreso de los dos héroes a la vida. De ser así, estaríamos delante de un Heracles recompuesto a la luz de un nuevo concepto de excelencia, en el cual el talento del orador suplantaba la habitual fuerza física del héroe. En el caso de Heracles Furioso, la venida del héroe es preparada con cuidado por un retardo que crea suspenso, pero sobre todo por las dudas y controversias que alimentan entre los que son próximos del héroe. Al final, el regreso de alguien del Hades es una situación que por su excepcionalidad solo puede crear dudas. Anfitrión, el padre terrenal de Heracles, parece mantener alguna esperanza en su regreso y considerar provisoria la estadía del héroe en el Hades. Por su lado, Lico, el tirano usurpador, persiste en la idea de que del Hades no hay regreso, y con ella pretende desilusionar a sus víctimas, padre, esposa e hijos del héroe, de cualquier esperanza de salvación. A Heracles se refiere como a un muerto, dando a su pérdida como consumada. Y tan persistente es su obstinación que mantiene la misma idea cuando al final el enemigo está ya de nuevo entre los vivos. El coro parece darlo también como muerto, más presente en su memoria que sujeto a una efectiva posibilidad de regreso, para reconocer, cuando lo saluda de vuelta, que esa era una esperanza que no alimentaba. Y por fin, Megra, su mujer, directamente herida por el peligro de vida y por la incapacidad de defender a los hijos, se entrega a la desesperación y solo puede reafirmar la verdad más elemental, que del Hades no hay regreso. A los hijos también ella les habla del padre como el padre fallecido, lo que a ella le parece definitivo. En vez de una anábasis imposible, imagina Megra la posibilidad de una aparición o de un sueño que le permitiese el reencuentro y abriese la posibilidad de una intervención aún abstracta y distante del marido. Vamos, me voy a aligerar un poco más, hablándonos, vamos, espero que más sintéticamente, de los trámites de una catábasis, o, si queremos traducirlo en otras palabras, de un viaje a los reinos de la muerte. Importa considerar los trámites de la más arriesgada de las aventuras y considerar las principales etapas que consagran este motivo literario: el viaje y sus dificultades, las armas utilizadas, los adversarios a vencer. En primer lugar, hay que considerar el vocabulario usado para la identificación de esta aventura, en la medida en que la palabra catábasis, que se convirtió en un término técnico para un efecto literario, dramático, con una gran tradición, aplicada a este tipo de episodio particular o a su descripción literaria, no existe en griego, a pesar de que el tema se ha tornado popular desde los poemas homéricos. Me gustaría, me imagino que ni todos los presentes sepan griego, pero me gustaría dejaros acá un apunte, solo para decir cómo es de alguna forma paradojal la idea de que una palabra como catábasis, que para nosotros estudiosos de hoy significa algo muy bien definido como una convención dramática, literaria, filosófica, osaría yo decir. Es una palabra que en griego antiguo era simplemente una palabra común, que significaba decida, no decida a los infiernos, decida simplemente, ¿no? Y que,
siendo que los griegos han sido los creadores de esta convención de la bajada a los infiernos, no le aplicaban como palabra técnica la palabra catábasis. Ha sido una tradición posterior la que ha dado a esta palabra común un sentido específico que finalmente designó esta aventura tan marcada. Definido el trayecto en la terminología que la tragedia torno convencional, consideraremos las dificultades y los adversarios a vencer. La estrategia de combate con la muerte que Heracles se propone adoptar en Alcestis no es propiamente la de una catábasis, hay acá una sutileza, sino la de una celada preparada a Thanatos junto al túmulo, donde lo imagina bebiendo la sangre de las víctimas. Entonces, una especie de sacrificio ritual envolviendo la muerte de sus víctimas, y sería engañando a la muerte en este momento que Heracles se proponía rescatar a Alcestis. Esta es una escena inspirada, naturalmente, en la Nequia homérica, o sea, en Odisea, en la que las almas de los muertos se aproximan para beber la sangre de los animales sacrificados por Ulises. Al motivo de la Odisea, el huésped de Admeto junta la idea de emboscada, de engaño, como punto de partida para un avance vigoroso contra la muerte que el héroe se propone manietar hasta que suelte a su presa. Vamos, como si la muerte fuera un monstruo con alguna corporalidad con el cual se puede combatir. Como alternativa, porque también el héroe lo propone, en el caso en que la estrategia inicial no resulte, si Thanatos, muerte, no comparece, le resta una verdadera catábasis y entonces, en vez de la fuerza, será la súplica a los dioses infernales la estrategia más adecuada. La pregunta formulada por un Admeto sorprendido sobre cómo al final Heracles llevó a cabo la hazaña permitirá percibir que fue la lucha junto al túmulo lo que decidió el rescate de Alcestis. En Pirito, ahí no tenemos ninguna duda, Heracles está en los infiernos, se presenta a Éaco y pues acaba de llegar al Hades para traer el pejo, porque siempre ese es el motivo, traer el pejo guardiano de las puertas del infierno. Y la razón para este rasgo simbólico no es ninguna otra que no sea la de poner a prueba la valentía del héroe. Es evidente a partir de estas palabras de presentación que la motivación de la amistad que lo lleva a salvar a los dos prisioneros de los infiernos no estaba en sus motivaciones para el viaje. Surge como consecuencia de condiciones imprevistas que, no obstante, dan a su victoria mítica un otro valor filantrópico. Finalmente, en el Heracles furioso, la catábasis ya ocurrió, no hace parte de la pieza. Pasa a ser descrita como un hecho consumado por el propio protagonista de la aventura, testimonio directo del héroe. El objetivo que la determinó, no una motivación personal, sino más bien una imposición de Euristeo, como siempre, fue el de traer, como siempre, de los infiernos a Cerbero, el guardián de la entrada del palacio. Con esta aventura, Heracles, en verdad, eliminaba las leyes de la condición humana, diluyendo la frontera entre la vida y la muerte. Un anfitrión sorprendido con el regreso inesperado del hijo puede admitir para el éxito de la aventura las mismas dos hipótesis antes enunciadas en Alcestis. ¿Cómo consiguió Heracles llevar en término la visita del Hades, teniendo que enfrentar a todas las dificultades, apelando a la fuerza, a los enemigos infernales o suplicando una bendición de Core y Plutón? Para justificar la larga demora del héroe y la angustia creada en sus parientes en riesgo, la versión preferida en este caso es la de que hubo que luchar para obtener la liberación de Teseo y que la victoria fue garantizada por su condición de inicial. Me permitiría yo dejar acá este tópico de que por detrás de todo lo de simbólico, de ético, de que hemos ya de alguna manera hecho señal, hay también algo de
sacro, de religioso, que parece comprometido con esta idea de enfrentar a la muerte. Finalmente los iniciados en las religiones tan populares en Atenas en esta época tenían como promesa motivadora la idea de la sobrevivencia a la muerte en el otro mundo, de alguna manera la victoria sobre Tánatos conseguida por Heracles a duras penas. Bien, como conclusión os leería un par de párrafos breves ahora. Más allá de lo que la catábasis de Heracles